de esta novela. Y lo que me sorprende mucho también es que es la actualidad que mantiene, que a pesar de que en su momento fue una novela que interpretó un tema de las identidades diversas al interior de las familias, también hoy vemos como las familias siguen estando, incluso las familias nacionales siguen estando muchas veces marcadas por la negación y por el secreto. Ahora tú dices, Pablo Simonetti, en este prólogo que es lo nuevo de esta nueva versión, ¿no es cierto?, esta reedición de Madre que estás en los cielos, que uno de los temas que te llamó la atención y que recuerdas es la reacción de tu familia. Sí. ¿Ah? De tu hermana, bueno, en fin, a cuando apareció la novela. No fue tan fácil, ¿ah? No fue fácil. Mira, lo que pasa es que, bueno, una de mis hermanas en el momento en que salió la novela se sintió identificada con el personaje de María Teresa, con toda razón, porque algunos de los problemas por los que atraviesa María Teresa en la novela son los problemas que ella vivió. Y también, por supuesto, que la familia que yo ahí describo tiene mucho mi familia en cuanto a su entorno cultural, una familia inmigrante italiana, el barrio donde vivíamos, el tiempo que nos tocó vivir. Pero, por supuesto que había muchas cosas ahí que eran inventadas. Desde ya, no sé, María Teresa en la novela estudia ópera, se arranca con su marido el día de su matrimonio, cosas que nunca ocurrieron en la realidad. Entonces cuando yo le comenté a mi hermana no reaccionaba, no me llamaba, esta hermana, porque tenía otra que sí me había llamado y se había emocionado. Esta hermana mucho, que es Cecilia. María Cecilia. Y me dice que no le había gustado la novela. Fuimos a almorzar y ahí yo le comenté, le dije, mira, en realidad a mí me parece que María Teresa y Andrés, que son los dos hijos de la novela, que Andrés podría identificarse conmigo, tuvieron una mejor vida incluso que la que tuvimos nosotros, y María Teresa es la heroína de la novela, porque ella se revela, alcanza su libertad y después perdona, que me parece que son tres dimensiones de un ser humano que lo enaltecen. Y entonces ella llega a ese almuerzo y me dice, lo voy a pensar, y después, un mes después, va a la Feria del Libro y le decía a la gente, yo soy María Teresa. Años han pasado y de nuevo... Eso te iba a decir, han pasado los años y ella ha vuelto a enemistarse con el recuerdo de la novela. Al parecer, su reacción inicial no pudo ser derrotada por mis argumentos, ni siquiera por la admiración que el personaje que inspiró despierta en sus lectores. Claro. O sea que todavía quedó un poquito esa herida abierta, no sé cómo llamarlo. El otro día, ¿no?, le comenté que venía esta reedición y este prólogo, y me dijo, no, si yo nunca, a mí la novela me gustó mucho, lo que pasa es que me hace revivir muchos dolores y eso es lo difícil. Entonces yo creo que ahí está también las diferencias en cómo ha ido tomando la novela a lo largo de los años. Pablo Simonetti, y esto que le pasa a tu hermana, ¿no te pasa a ti? Esto de revivir aquella época que fue tan difícil para ti, que hacer esta novela te ayudó mucho, ¿no es cierto? Lo recuerdo muy bien, a poder sanar de todo lo que fue la relación con tu familia, cuando tú le anuncias, ¿no es cierto?, que eres gay y todo lo que ya conocemos. El hecho de la reedición, ¿cómo lo sientes tú respecto a esa experiencia? Yo no siento la reedición como una experiencia personal, la siento más como una experiencia editorial, literaria. Okay. Me alegra que la editorial quisiera celebrar la publicación de Madre que está en los cielos después de 10 años, le da un lugar a la novela en la literatura reciente chilena, y eso es quizás lo que más me alegra. Respecto de la novela, lo que me hace sentir es que esta novela, a pesar de nacer del dolor y hasta cierto punto del resentimiento, es una novela que celebra la vida, y cuando la hojeé ahora a propósito de la reedición, me trajo a la memoria un mundo, porque como te digo, no es la vida de mi familia, no fue así como se dieron las cosas. Pero puede ser la vida de muchas otras familias, y fue el mundo de mi familia, todo el espacio de las expresiones verbales, de las disposiciones culturales, del ánimo íntimo de esas relaciones, todo ese espacio que nos acogió, y incluía por la política de su tiempo, los quiebres del país a lo largo de los años. Todo eso
es como una celebración de la vida, a pesar de nacer del dolor y de la separación. En este prólogo también tú comentas cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen, tanto nosotros los periodistas como la gente. Sí. Por ejemplo, dice, si diseñé por anticipado la estructura, cuando quieren saber a qué atribuyo el éxito que tuvo la novela, me remito a lo que me dicen los lectores al encontrarlos en charlas y ferias. Y esto me parece interesante. La historia de la familia de Julia refleja la de muchas familias, la forma en que el secreto y la negación modelan la parte visible de la existencia en común. Las madres se vieron representadas en sus miedos y los hijos en sus rencores. Interesante eso. Entonces hay un aporte de esta novela evidente y que lo debe seguir siéndolo. Por supuesto. En ese sentido, ¿crees que es tu obra literaria más, con mayor sentido social o de mayor aporte a la sociedad? Mira, por una parte es una novela que nunca ha salido de la imprenta, tampoco las otras, pero quizás es la novela que más se vende ahora, la dan en los colegios. Y por supuesto que eso muestra que tiene una dimensión que no solamente es literaria, sino que también como que aporta a la relación al interior de la familia. Y quizás el testimonio que más recibo a propósito de esta novela son madres que se acercan a decirme que ahora entienden mejor a sus hijos o a sus hijas e hijos que han llegado a perdonar a sus madres a propósito de la lectura. Y lo más bonito es cuando se acercan juntos. Y viene una madre con una hija y me dicen gracias por permitirnos entendernos mejor, porque claro, cuando una hija es muy diferente a una madre, la madre experimenta muchos miedos, cree que no le ha entregado las herramientas para poder ir bien por la vida. Y Eugenia Weinstein, que es la UCA Weinstein, sí, que presentó esta novela en el año 2004, cuando la presentó dijo algo que fue muy bonito y que a mí me ha acompañado hasta ahora. Dice, esta novela podría resumirse así: es muy difícil ser madre y es muy difícil ser hijo. Es una frase simple y muy profunda. Han pasado los años y uno cada vez conoce más historias reales, me refiero, de cómo lo que significa para una familia, para un hijo, para una hija, decirle a sus padres, mamá soy lesbiana, papá soy lesbiana, en fin, o soy gay, en fin, homosexual, y se saben más antecedentes o más de, no sé, más manejo psicológico, lo que le puede pasar. Dicen que cuando es un hijo hombre, el que más sufre es el papá. Que cuando es una hija mujer, la que más sufre es la mamá. ¿Coincide? En general pareciera ser lo que ocurre, pero he conocido muchos casos que son al contrario. Depende mucho de las educaciones de los padres. Yeah. Entonces, las madres a veces han sido educadas con menos prejuicio hacia la homosexualidad por el hecho de ser mujeres, digamos. A los hombres como que muchas veces los cargan. Los padres de esos padres los cargaron con la idea de que la homosexualidad era mala por miedo a que sus hijos fueran gay, digamos. Entonces quizás los hombres están más cargados por el machismo, por la homofobia, pero eso no es una regla general. Muchas veces pasa que las madres son las que están educadas en lugares más prejuiciosos y los padres al revés vienen de mundos liberales y las reacciones son distintas. Pero Pablo Simonetti, no sé si coincides que se habla mucho menos de la homosexualidad femenina que de la homosexualidad masculina. Sin duda, y tanto es así que en el año 2004 nosotros tuvimos en Chile el caso de Karen Atala, que la Corte Suprema le quitó la tuición de sus hijas por ser lesbiana. O sea, ni siquiera tenía un espacio público de defensa de algo tan esencial como es la maternidad. Como que ser lesbiana en el año 2004 en este país, cuando ya el mundo gay, masculino, estaba tomando una cierta fuerza de representación pública, ella se vio privada de sus derechos y hubo muy poca gente que salió a defenderla. Entonces fue una situación muy difícil y nosotros, Karen Atala, por ejemplo, y Emma Ramón son parte del directorio de la Fundación Iguales y siempre tenemos una política de
de discriminación positiva hacia las mujeres dentro de la institución, de manera de poder solucionar este problema, de tener vocerías femeninas y trabajar por el tema. Ahora, volviendo a lo de la familia, sí. Lo que me interesaba decir de Madre que está en los cielos es que, bueno, está siempre esta situación que una de las situaciones que se plantea en la novela, que del hijo que le cuenta a sus padres que es gay y que es una situación difícil. Pero es una situación difícil también para el caso de María Teresa, cuando es una hija que no responde como a las expectativas y al mundo cultural de los padres. Entonces, yo creo que lo que hizo esta novela fue representar la rebeldía de los hijos frente a esta idea que tenían nuestros padres en cuanto a que había una forma de vivir bien la vida, que las mujeres tenían que ser decentes, rectas, y que los hombres teníamos que ser heterosexuales, desde ya, todos católicos, etc. Entonces, lo que sí me parece de interesante es que es una experiencia de diversidad más amplia, no solamente es la diversidad sexual, sino que creo que desde entonces nosotros estamos hablando de la posibilidad de la diversidad al interior de la familia. Por ejemplo, lo vi representado en esta serie que se dio en Televisión Nacional que se llama Zamudio, que era muy dolorosa, muy tremenda, pero ahí se mostraba también la dificultad muchas veces de la familia de vivir su diversidad con amor, con acogimiento. Pero me imagino, Pablo, que también han pasado los años y todo esto que tú estás hablando de la rebeldía y de los hijos y todo lo que pasa, pero más comprensión ahora hacia los padres, lo difícil que puede ser para una mamá, para un papá, que después de todo si recibieron esa educación y fueron formados así, bueno, no, tampoco son culpables. Un poquito más no sé, Yo lo entiendo. ¿Cómo se diría? De afecto y de contención a ese momento difícil, pues. Mira, yo creo que los hijos tenemos... Empatía. No, esto me lo dice siempre mi novio, José Pedro, que me dice, ustedes como la generación, porque él es menor que yo, entonces dice, la generación de ustedes están víctimas siempre como de los prejuicios y uno tiene que educar a sus padres. Uno tiene que también salir y decirle, mire, ustedes están equivocados, las cosas son así, de esta manera. Creo que ahora hay más información, hay más herramientas. Las organizaciones de la diversidad sexual, entre ellas Iguales Chile, se ha preocupado de eso, de entregarle herramientas tanto a los padres como a los hijos para enfrentar una situación así, donde las expectativas de los padres se ven cambiadas por una realidad que quizás hasta el momento ni siquiera imaginaban. Pero cada vez más es menos justificable, porque antes, por ejemplo, a mi familia le tocó enfrentar mi homosexualidad cuando la homosexualidad era considerada no solo un pecado, que sigue siendo considerada hasta el día de hoy. ¿Pero hace cuántos años de eso? El año 89. Ya. Okay. La Organización Mundial de la Salud consideraba que... Pero cuando hay una educación así profunda, que va más allá de lo racional, sino una cuestión casi inconsciente, emocional, no sé, difícil también. Pero han pasado 25 años y por supuesto que esa educación es cada vez menos frecuente. Sí. Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar y sobre todo avanzar en los colegios. Yo tengo que dar una charla ahora sobre libertad de expresión de escritores LGBTI en Ámsterdam y me preguntaban cuál era el punto más difícil en este minuto de avanzar. Y quizás lo más difícil que tenemos nosotros para avanzar hoy es toda la instrucción que aún se entrega en estos temas morales en los colegios de inspiración católica, evangélica o de otras religiones. Esa forma todavía de creer que la religión y la homosexualidad o la diversidad en cualquier sentido están en lados opuestos. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy profundo para que no sigan saliendo personas de esos colegios educadas de esta manera con los prejuicios, porque después les va a significar no solamente sufrimiento a ellos, sino a la próxima generación. Exactamente. También. Bueno, Pablo Simonetti conversando con nosotros a propósito de la reedición de Madre que estás en los cielos, su gran éxito literario. 10 años ya. 10 años, ¿verdad? También se podría interpretar como, la editorial, tremendo ejercicio de marketing. Y de buen negocio, porque esto se va a volver a vender como pan caliente, Pablo. No sé, no creo que haya sido un gran negocio, pero sí es un gran honor para mí.
Y la oportunidad de escribir ese prólogo además fue bonito porque como que me hizo recapitular estos 10 años y volver a tener esta conversación que tengo muchas veces con mis lectores. Claro. Y con Madre que estás en los cielos aprendí a escribir novelas, dice Pablo, una destreza que ningún libro ni taller literario puede enseñar. No solo le agradece a esta novela lo que significó en su vida personal, sino también en su vida como escritor. Gracias a esta novela te conviertes en escritor, dices tú. Claro. ¿Ah? Es que las novelas son muy difíciles uno no tiene la conciencia que es una novela hasta que escribe una, porque es como cruzar una cordillera. Y uno al principio, yo en esas 5 o 6 novelas que traté de escribir antes de Madre que está en los cielos, empezaba a subir y pronto perdía la fe, la orientación, no sabía en qué valle de esa cordillera estaba. Y después con Madre que está en los cielos fue la primera vez que vi el otro lado. Y ahora yo confío en mis novelas y las sigo hasta que veo el otro lado. Por eso el prólogo se llama La otra vertiente. Pablo Simonetti, hoy se dio la conversación en un día como hoy, sumamente noticioso desde el punto de vista político. Tú no eres ajeno a ese mundo, te ha tocado conocerlo de cerca, cuando empezaste, ¿no es cierto?, toda esta batalla para lograr la unión civil. ¿Algo que decir sobre el clima que estamos viendo, sobre lo que está pasando? No, mira, me parece que el gabinete que presentó la presidenta es un buen gabinete. Me da la impresión que es un gabinete que despierta confianzas, que es quizás lo que más necesitamos nosotros en este minuto. También me parece bien que finalmente el Servicio de Impuestos Internos haya interpuesto las demandas contra Martelli y ¿cómo se llama? Novoa y todo lo demás, sí. Entonces, yo creo que ese trabajo es un trabajo esencial porque un país sin confianza es un país quebrado, quebrado emocionalmente, quebrado económicamente. Entonces, me parece que eso, el ministro Burgos es un ministro que despierta también mucha confianza en la oposición. El equipo político me parece que está bien. Voy a echar mucho de menos al ministro Elizalde, tengo que decirlo, porque el ministro Elizalde fue un férreo defensor de los derechos humanos y la diversidad sexual. El compromiso que él mostró, seguramente bajo la orden de la presidenta, ¿no? Pero uno siente cuando el compromiso es personal. Sí. Y él pasaba 15, 20 horas sentado en el Congreso, en las sesiones de la Comisión de Legislación y Justicia de ambas cámaras, sacando adelante la unión civil, y sacamos adelante una unión civil es una estupenda unión civil. Yo me voy a unir civilmente. ¿Ah, sí? Sí, porque es una gran ley que permite ordenar muy bien la casa. Hay quienes dijeron, bueno, ¿y por qué no el matrimonio directamente? Que esto era una manera también de frenar el matrimonio homosexual. A mí no me parece, yo creo que es un camino de acostumbramiento de la sociedad, es una ley que va a solucionar en corto plazo los problemas de la diversidad sexual, va a generar un espacio de normalidad, y yo creo que pronto es de esperar que antes que termine el gobierno de la presidenta Bachelet podamos tener matrimonio homosexual o matrimonio igualitario, como me gusta decir. Pablo Simonetti, la ministra Pascual, estoy bien. Fue la mejor evaluada en la encuesta, sigue en el ministerio. ¿Cómo lo interpretas? Bien, el Ministerio de la Mujer, dice. Sí, me parece bien. Pero es que ella también jugó un rol importante. Ella siempre ha sido una defensora de la plena igualdad, pero está muy bien. No, el Ministerio de la Mujer no intervino mucho, Pero tiene opiniones. Tiene una opinión, y sí, hay muchas personas en el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo creo que la misma presidenta, a pesar de que siempre es cautelosa en sus declaraciones en este tema, me parece que son personas que están convencidas que la igualdad de derechos es un piso sobre el que nos tenemos que parar todos igual. Así que y eso es extensivo a muchas dimensiones de su programa. No es algo voluntarista de un área en particular, sino que se ve en todo el programa. Y tú, como hombre de la cultura también, la ministra Baratini se fue, sí. Y llega Otone Hijo, no sé si lo conoces, y sí. ¿Qué opinas sobre eso, sobre el Ministerio de Cultura? Mira, que ahora que viene con rango de ministerio. Además. Yo conozco a la ministra Baratini desde los tiempos en que ella era agregada cultural de Chile en Italia,
y tengo una... No me atrevo a decir una amistad, pero sí somos conocidos, cercanos, tenemos amigos en común, hemos hablado varias veces, hablamos varias veces a lo largo de su trabajo como ministra, así que le tengo un cariño especial. A ella le tocó particularmente difícil, el trabajo que hay que hacer es particularmente difícil. ¿Por qué? Porque hay que reunir institucionalidades que tienen culturas distintas. La DIVAM con el Ministerio de la Cultura y con el Consejo de la Cultura y las Artes. Habían personas que piden que sea más participativo desde las bases de estas instituciones. Hay una sociedad civil que es muy activa, muy opinadora y que tiene mucha tribuna también. O sea, es un lugar de conflicto. Pero ella hizo ciertos avances. Por ejemplo, presentó una política del libro que me parece que se puede seguir trabajando. Es lo primero que salió del horno, pero sí ya es un paso de tener conciencia que el libro necesita una política integral que esté relacionada con el Ministerio de Educación, que con las regiones, y todo ese trabajo. Y también hizo un trabajo de levantamiento respecto del Ministerio de la Cultura en relación con los pueblos originarios. Son trabajos que creo que van a aportar a la labor. ¿Y por qué se va? Porque le tocó difícil. Muchas críticas también. Sí, tuvo muchas críticas al interior del ministerio, muchas críticas en la sociedad civil alrededor. Pero yo estoy confiado que el nuevo ministro, Ernesto Otone Hijo, sí, él es un gestor cultural, sí, muy... ex Matucana. Ex Matucana, ex Teatro de la Universidad de Chile. El Teatro de la Universidad de Chile es una institución compleja, tiene cuerpos estables de ballet, tiene cuerpos estables de musicales, es un tipo que ha sido, digamos, gestor cultural en muchas partes, en Francia, acá, en Matucana, entonces, y conoce la institucionalidad y conoce la sociedad civil. Entonces me parece que, mira, es primera vez en este gobierno, es primera vez que se nombran gestores culturales, porque Claudia Baratini también era una gestora cultural que venía del Teatro 1000, de Santiago 1000. Es primera vez que se nombran gestores culturales, y eso a mí me parece bien, porque no necesariamente ser un buen artista significa ser un buen gestor cultural, y quizás el principal gestor cultural que tengamos que tener en el país sea el ministro de Cultura o la ministra de Cultura. Bueno, Pablo Simonetti opinando de la actualidad, opinando de cultura, de todo lo que está pasando, pero también lo que más nos convocaba a este encuentro es la reedición, entonces, a propósito de los 10 años de esta novela, Madre que estás en los cielos, una edición de lujo, está mucho más pituca, bonita, con ¿no? Tapadura, muy bonita, con un prólogo que es, digamos, lo nuevo, lo que ha incluido Pablo Simonetti. ¿Estás escribiendo? Estoy escribiendo una novela nueva, sí, desde el verano, llevo unas 100 páginas, tal como en Madre que está en los cielos, no sé a dónde voy. No sé para dónde va la micro. No, tuve una imagen muy fuerte y muy... ¿Sobre? Un viaje, es un viaje de un niño con su familia. Y tenía que escribirlo. Y mira, y raramente era con erupción incluida. Entonces, después cuando venían todas las erupciones dije, uy, se le va a pasar lo interesante. Bueno, pero la erupción da lo mismo. Lo importante es la relación que se produce al interior de la familia a propósito de la emergencia, la situación de cómo los hijos ven a los padres en esos momentos difíciles de peligro, ¿no? Así que una relación distinta con la figura del padre y de la madre que lo que se plantea en Madre que está en los cielos, sino que es otra dimensión de la vida, la dimensión cuando uno se va abriendo la vida y se va encontrando con peligros, con dificultades, con desafíos, y cómo uno encuentra apoyo en los padres a propósito de eso. O sea, peligro, desafío, dificultades, también las encontró el protagonista de Madre que estaba en los cielos,
Y claro, los padres... se encontraba con los peligros y desafíos que significan los propios padres. Claro. Y ahora es como la relación de la familia con el exterior, que es lo mismo que pasa en Jardín. En Jardín yo siempre he tratado en todas mis novelas personas que tienen problemas para encontrar su identidad, para reconocerla, para las máscaras que tienen. Y son siempre problemas como consigo mismo. Aquí en Jardín era una mujer que sí había encontrado su identidad, su lugar en el mundo, que era ese jardín, sí. Y venía alguien y se lo quería quitar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pierdes la identidad? Esto es más o menos lo mismo. Es ya mirando la familia desde un punto externo, no sobre el clima interno. O sea, cómo los estímulos exteriores generan o despiertan la microfísica, el poder de una familia. Esta es una frase que usó Luis García Montero para hablar de Jardín cuando lo presenté ahora en España. Bueno, muchísimas gracias Pablo Simonetti, felicitaciones entonces por este aniversario, 10 años de Madre que estás en los cielos, una novela, una de las más vendidas en Chile. Sí. Sigue sí, ya casi como un clásico de la literatura chilena de los últimos años. Así que ya saben, ya está a la venta esta edición de lujo, muy bonita, que te vaya muy bien. Hasta la próxima, cuando termine su novela aquí nos veremos pues. Muchas gracias, nos vemos. Chao.